Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en la villana es fan del Duque sin emociones. Parte 14. Esa misma tarde, aún en el Palacio Imperial Waker, la doncella del Palacio Imperial peinaba cuidadosamente el cabello de Shuer, después de que ella se había puesto el pijama. Era la misma criada que había estado a cargo de atender a Shuer durante su estancia en el Palacio Imperial. Esta estaba bastante nerviosa por el tema del ramo de flores y la bendita cinta de encaje en él. Shuer se encargaba de dejar en claro por si había rumores, de que ella había aceptado las flores porque había pensado que eran de su esposo, el archiduque. Fue un error mío al no haber comprobado quién era el remitente antes de aceptarlas. ¿No lo crees así? Le preguntaba Shuer a la criada, la cual contestó con un «Oh, sí», que reventaba en pánico. Pero Shuer fue más allá y preguntó, «Tengo una curiosidad. ¿Acaso en el palacio no es mandatorio revelar o decir quién envía las flores?» Shuer sabía que esa era una regla en el palacio, al punto de que, si se infringía, podía dar lugar a un castigo severo. La criada contestó que, en efecto, si el remitente no especificaba que su nombre debía de ser público, no había forma de saber quién lo había enviado. Shuer se dio cuenta de que la criada no iba a decir nada, y como no quería causarle problemas, se quedó callada. Se puso a deducir. Eso significaba que alguien que vivía dentro del palacio tenía que haberlas enviado. Todo indicaba que era el propio Silcaro, pero él mismo había dicho que no era él. Supongamos que lo que el príncipe dijo era cierto, entonces, ¿quién está detrás de la bendita cinta en las flores? ¿Será acaso Erina? ¿El propio duque Netri, mi padre? ¿Algún enemigo del pasado de Shuer que le guardaba rencor? ¿O la oposición del norte? No iba a ser fácil, había muchos sospechosos. Mientras la puerta de la habitación era abierta, Shuer pensaba que antes ni les prestaban atención, pero ahora hasta se habían molestado en enviarles la cinta, sin importar quién fuera el autor del hecho. Eso significaba que los Blengar representaban un problema lo suficientemente fuerte y peligroso como para intentar mantenerlos bajo control. En conclusión, el norte ya no era visto como un oponente débil. Esto enorgulleció tanto a Shuer que sonrió de forma ávida, justo cuando el Gran Duque hacía su entrada, así que lo saludó cariñosamente. «Gran Duque, has llegado temprano». Raygrain le respondió. «Gracias a ti, el banquete terminó temprano». Shuer estaba feliz. Acababa de recibir un cumplido. Luego Raygrain procedió a pedirle a la criada que se retirara en caso hubiera terminado sus tareas. Cuando la puerta se cerró, Shuer se recogió el cabello detrás de la oreja y dijo sin timidez alguna y toda entusiasta, «Me aseguraré de hacer dormir al archiduque hoy». A lo que Raygrain frunció el ceño mientras se quitaba la capa, y mirándola con cara de que había metido somníferos en algún lado, le respondió, «¿Qué le pusiste a la torta?» Mientras Raygrain se terminaba de quitar el par de guantes nuevos, Shuer le esclarecía que ella no era capaz de hacer algo así al bello y preciado cuerpo de su Alteza. Jamás se atrevería a sedarlo. Raygrain se desabotonó un par de botones de la camisa y comentó, «Jamás pensé que me sentiría aliviado al oír algo como eso». Pero no terminó de desabotonarse la camisa porque ahí estaba Shuer, presta a ver el espectáculo de su bello torso desnudo. Karen, ¿qué haces ahí? «Michi, ¿yo? Nada, ya me iba». Pero Raygrain podía sentir su mirada fija en su espalda, así que le indicó que se volteara. «Voltéate». A lo que la pelirroja no dudó en refutar. «¿Es que acaso no puedo verte?» Raygrain simplemente le respondió. «¿En serio? ¿Crees que funcionará?» Mientras Raygrain alzaba su capa, ésta recriminó. «Supongo que no». «Aún así, si te pregunto 100 veces, es posible que accidentalmente digas que sí». «¿Verdad?» Raygrain suspiró y terminó de cubrir el rostro de Shuer con la capa del uniforme que estaba en la mesa. Shuer abrazó el uniforme llena de felicidad como si fuera su propio esposo, y suspirando dijo, «¡Huele a ti!». En ese instante, Raygrain volteó para quitar la capa del rostro de su esposa y le recriminó, «¿No habías dicho que no olerías mis vestimentas?». Cuando el campo de visión se abrió de nuevo, Raygrain ya se había puesto otra camisa. Ray jaló la capa de las manos de Shuer y dijo, «Al parecer hay algo atascado en mi uniforme». Intentó jalar de nuevo, pero Shuer lo abrazó con más fuerza
y no le permitió quitárselo de las manos. Raygrain frunció levemente el ceño, apretó con más fuerza su uniforme, suspiró y dijo: «No puedo dártelo mientras estemos en la capital. Cuando regresemos al norte, te daré una buena prenda». Sin embargo, Shuer de un tirón se la quedó. Mientras se acomodaba la capa sobre sus hombros, respondió que no quería ponerlo en dificultades porque le faltara parte de su uniforme, así que lo entendía. Pero Raygrain, al ver que se estaba quedando con la capa puesta, le dijo: «¿No son tus acciones opuestas a lo que acabas de decir?». Shuer se acurrucó con la capa, se hizo la loca y se rió. Después se puso a dar vueltas en la habitación como si estuviera modelando el uniforme que le quedaba grande, y de repente preguntó: «¿Qué te pareció el banquete?». Estaba preocupada de que, al retirarme, el ambiente se pusiera pesado o raro, debido a mi intercambio de palabras con el príncipe heredero. Mientras Raygrain la veía modelar con infinita paciencia, le contestó: «Como quiera que haya sido, el ambiente ahora parece ser mejor». Shuer cambió de tema de conversación y sonriendo dijo: «Parece que los uniformes me sientan muy bien. Cualquiera que me viera pensaría que es mío, ¿verdad?». Pero Raygrain se dio cuenta de las intenciones de su esposa y dijo: «No importa lo que digas, la respuesta sigue siendo no. Mientras estemos en la capital, no puedo darte mi capa». Shuer se rindió, pero no se quitaría la capa mientras pudiera sentir el calor corporal y el olor de la persona que más quería en el mundo entero. Echándose encima de la cama, le preguntó si mañana también iría al centro de entrenamiento. Ray le respondió que sí. Presta y más rápida que Deadpool, le preguntó si podía ir con él, mientras hurgaba en los bolsillos interiores. Raygrain le respondió: «El entrenamiento será temprano en la mañana, y no hay nada en los bolsillos de la capa. Pierdes tu tiempo buscando». Mientras Shuer se recostaba a un lado de la cama, comentó que la región central era encantadora, pero no le agradaba que no pudiera verlo suficiente tiempo a diario, ya que necesitaba de una dosis del archiduque para poder recargarse todo el tiempo. Sin embargo, esos días prácticamente no lo había visto, con las justas, tal vez, unos pocos minutos, y estaba fallando en su cometido. «Casi no te veo el día entero, se están aprovechando de tu presencia en el centro y te están exprimiendo». «¿Verdad?», preguntó la archiduquesa. Pero Raygrain desmintió dicha creencia. «No es el caso. La casa Blengar no puede intervenir en la política del centro. ¿Por qué mejor no piensas que es como una subyugación cuando no estoy?». Pero lo que Raygrain no sabía era que Shuer tenía varias piezas pertenecientes al archiduque para amedrentar su ausencia, todas ellas regadas por diferentes lados en el Palacio del Norte, pero con las justas había conseguido sus guantes en el centro, y eso era decepcionante para ella. Ahora solamente podría verlo temprano por la mañana y antes de acostarse. «Ray, ¿cuál es el pacto del norte con el centro del cual estabas hablando con el príncipe heredero hacía unas horas?», preguntó Shuer. Raygrain le respondió: «Es un acuerdo que la casa Blengar hizo en el pasado cuando ganó su propia independencia de la región central y del imperio. Trata de que ni el norte ni el centro están facultados para interferir en los asuntos privados ni políticos de cada región». Como si fuera una niña ingenua e inocente, que no sabía nada del tema, Shuer preguntó: «¿Y qué pasaría si se rompiera?». Raygrain respondió: «Hasta ahora yo he estado a cargo de todas las expediciones de forma cuidadosa y discreta. Eso cambiaría». Lo que Raygrain no sabía era que Shuer sabía perfectamente bien lo que sucedería. Ella ya había leído el libro e iba 2 pasos adelante. Su principal cometido haciendo esa pregunta era alertarlo de que se estaban cociendo habas en el centro del imperio, es decir, algo tramaban. Además, recordaba que en uno de los tantos libros que leyó, se hablaba del pacto, el cual supuestamente estaba en un acuerdo firmado y guardado en el registro oficial de no sabía dónde. Raygrain continuó: «Si la región central interviniera, lo primero que harían sería cambiar los miembros encargados de dichas expediciones. Entonces, los magos serían desplegados desde la región central hacia los diferentes puntos, en lugar de que Relda lo hiciera bajo sus propios términos desde la Torre Mágica». Shuer rumiaba en su mente que, si bien era cierto que en el libro original, al caer Raygrain, el centro se hizo con el norte, todo sucedió de forma natural. Al perecer el último Blengar,
Alguien tenía que ocuparse del norte. Sin embargo, ahora algo no cuadraba, suponiendo que sus instintos no le estaban engañando. Entonces la cinta y las charlas con Silcaro indicaban que el objetivo era fortalecer el centro, debilitar el poder del norte y hacerse con éste, aún con el archiduque vivo. En la historia original, los personajes principales no estaban tan interesados en el norte. Seguía pensando Shuer, sin decir palabra alguna. Raygrain añadió: «En este momento, no hay razón para recurrir a la fortaleza del centro, por lo que la región central no debería de intervenir». Pero Shuer seguía desenmarañando los hechos en su mente. Si yo no hubiera restaurado ni una pequeña parte de sus emociones, Rey ya habría pedido ayuda a la región central. Con los ojos somnolientos, Shuer decidía que no quería ver al gran duque rogar por ayuda, absolutamente a nadie. Ya casi cayendo dormida de lo exhausta que estaba, dijo: «Entonces, ¿qué sucedió con el acuerdo cuando eras joven?». Sin terminar la oración, y dejar en claro que en ese tiempo, él era un joven que se había quedado sin padres. Los ojos ya se le cerraban y veía borroso, entre tanto balbuceó: «¿Eh? Pero si yo solamente bebí el té gris de la duquesa Annabel». «¿Por qué estoy viendo 3 duques, Rey?». Su amado esposo le respondió: «Viendo que ya estás recitando cosas sin sentido, significa que es mejor que te duermas de una vez. 3 archiduques. Enviaré uno al entrenamiento, otro al trabajo, y me quedaré con uno solo para mí». «Jejeje», dijo Shuer mientras intentaba pegarse más a su amado. Cerraba sus ojos y estaba lista para dormir. De repente, dio un pequeño respingo, entrecerrando los ojos y preguntando: «Espera, ¿habrá 3 de ustedes en la boda también?». Raygrain simplemente le dijo: «Duérmete», mientras Shuer intentaba acariciarlo. «No voy a dormir». «Yo lo digo», espetó la pelirroja, intentando fulminarlo con la mirada, lo cual no funcionó porque cada vez se le cerraban más los ojos y se quedaba dormida. Con los ojos cerrados, tanteaba la cama, buscando al archiduque. Después de encontrar una de sus manos, dijo: «No tendré suficientes manos para sujetar a todos y entrar. Solo podré sujetar a 2 mientras camine por el pasillo de la iglesia». «¿A dónde fue el tercero que estaba sobrando?», preguntó descaradamente la bella durmiente, que por más que intentaba escapar de los brazos de Morfeo, ella ya había caído en el mundo de los sueños. «Te encontré», dijo mientras abrazaba la mano de su amado, ya soñando con el día de su boda. Raygrain la miró fijamente sin responder. Shuer se acurrucó dentro de la capa, sosteniendo su mano con fuerza, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. No mucho después, se escuchó el sonido de una respiración uniforme. Raygrain pensaba que Shuer no podía dejar de hablar de él, incluso cuando estaba a punto de dormirse. ¿Eran esos sus hábitos de sueño?, se preguntaba el gran duque. En ningún momento movió su mano, que estaba atrapada por las de Shuer, y le resultó difícil entenderlo. Raygrain fijó su mirada por un momento en la parte superior de su uniforme, que cubría a Shuer, y pensó que ella era obstinadamente testaruda. Luego se puso a dilucidar los motivos por los cuales Silcaro había hecho eso. La cinta en el ramo. ¿Por qué? O mejor dicho, ¿para qué? ¿Con qué propósito? En los primeros siglos del imperio, tanto la casa Waker, Blengar como Netri estaban equilibradas y ninguna sobrepasaba a la otra. Sin embargo, conforme el tiempo transcurría, la casa Waker, que se alojaba en el Palacio Imperial, se dio cuenta de que las casas Blengar como Netri acumulaban más poder por encima del emperador, debido a sus habilidades. Eventualmente se dio un desequilibrio muy marcado. Sucedió que, en los más recientes siglos, la posición de Blengar se había fortalecido día a día. Producto de eso, los Blengar controlaban todo el sentimiento público, el poder militar y la política central, sin habérselo propuesto. Encima carecían de emociones y ni siquiera tenían el deseo común de poder. El Imperio Waker, que comenzó como agente de Dios desde el principio, había mantenido relaciones diplomáticas razonablemente buenas con los reinos circundantes, enviaban apoyo militar cuando era necesario e incluso brindaban ayuda en tiempos de hambruna. Fue así que surgió la propuesta del gobierno del centro en enviar a los Blengar al norte para que este desequilibrio dejara de existir. Sin embargo, la casa Blengar calculó que el irse al norte sería más una pérdida que una ganancia.
ya que no había nada material por acuñar, y fue por eso que como pago se les dio la independencia y estado autónomo, a cambio de que los Blengar no interfirieran en la política del centro. Estos, ni cortos ni perezosos, pidieron lo mismo, que nadie pudiera intervenir en sus asuntos internos del norte. Había rumores de que el centro había estado codiciando el norte recientemente. El futuro matrimonio de Erina con Silcaro, así como el ofrecimiento de brindar fuerzas punitivas al norte, todo eso indicaba que eran intentos de expandir la influencia de ambas casas, la de Netri como la de Waker. Tan pronto como se rumoreó que yo me había debilitado después de perder mis emociones, el duque Netri envió una carta diciendo que enviaría apoyo. Era obvio que lo que le había dicho Silcaro era solo una excusa. Me preocupa que los monstruos aumenten e invadan el centro. Ese fue un documento firmado por nuestros ancestros, y nosotros pertenecemos al presente. En caso necesites ayuda, no dudes en pedirla. Eso le había dicho el príncipe heredero. En la cabeza de Raygrain todo daba vueltas. Pero no lo entiendo. Todo este tiempo la única persona que se había opuesto a tales propuestas por parte de la familia Netri o de algún Waker del centro había sido Silcaro. Sin embargo, esta vez el propio Silcaro había sido quien lo sugirió. Raygrain se preguntaba si los esponsales para contraer matrimonio con la familia Netri habían hecho que cambie de parecer. Nota de la Michi redacción. Esponsales. Mutua promesa de casarse que se hacen y aceptan los miembros de una pareja. Pero ¿por qué intentar incriminar a Shuer de todas las personas? En efecto, el ramo había intentado gritar a los cuatro vientos en una fiesta de té, pero bajo las sombras de un banquete, de que Shuer estaba a favor de los Waker, insinuando que era la amante de Silcaro. Shuer. Si Shuer no hubiera aparecido, no habría recuperado ni una sola de mis emociones. Estaba satisfecho con el simple hecho de que me irritara. Poco después ella se puso un nuevo objetivo, y un día yo sonreí, lo recuerdo. Si Shuer no hubiera llegado en el momento indicado, tal vez a estas alturas yo ya habría pedido ayuda al centro. Raygrain seguía desenredando el ovillo de la traición. Me molestó que Silcaro llamara a Shuer a la terraza. De hecho, la actitud de Silcaro fue diferente desde ese momento. Una sensación desagradable de origen desconocido seguía poniendo a Raygrain nervioso. En ese instante, de forma especulativa, comprendió todo. Solo era cuestión de ver los siguientes pasos de Silcaro y Erina. De repente Shuer apretó la mano de Raygrain. Ella estaba soñando que caminaba por ese largo pasillo hacia el altar y sacó a su amado de su cavilar. Raygrain miró el dorso de la mano de Shuer, quien sostenía su mano con fuerza. Cuando levantó el brazo, su mano cayó levemente. Vio que las manos de Shuer eran muy pequeñas, comparadas con las suyas. Mientras Shuer seguía sonriendo por un dulce sueño, Raygrain tomó las medidas del dedo anular de Shuer y luego lo soltó, volviendo a sujetar su mano. Recordó cómo esos pequeños dedos se aferraban a sus manos mientras iban a la capital en el carruaje. Esas pequeñas y bellas manos no podían cubrir completamente la palma de Raygrain. A diferencia de las manos de Raygrain, que eran ásperas y estaban llenas de cicatrices, las pequeñas manos de Shuer eran suaves y delicadas. Una mano grande terminó sujetando a la pequeña, sin oponer resistencia, como intentando protegerla de todo lo que pudiera hacerle daño. Después de eso, el archiduque creyó poder comprender por qué Shuer estaba tan obsesionada con su mano. En ese momento, Raygrain sintió una ligera sensación grata de estabilidad y pudo cerrar los ojos. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. «Toc toc», sonó la puerta, pero el archiduque no respondió al pequeño golpe. No quería despertar a su esposa, y menos retirar su mano que seguía sujetando la de Shuer. Segundos después, Jess abrió la puerta y entró chillando. «¿Pudo dormir algo, su gracia?», preguntó Jess. «Cerré los ojos por un momento», contestó Raygrain. Mientras ponía los documentos en la mesa junto a él, le ordenó a Jess: «Busca un artesano». Jess respondió: «¿Es por la ceremonia de la boda? ¿Hay algo más que necesite Su Alteza?». Totalmente decidido y lleno de ánimo, Raygrain replicó: «Algo delicado y fuerte a la vez que se destaque». Era extraño.
ya que a pesar de que no había dormido mucho, se le veía reluciente y fresco como una lechuga, como si el haber estado sujetando una pequeña mano toda la noche lo hubiera recargado. Las cejas de Jess se fruncieron y su tez se tornó pálida al escuchar las palabras de Raygrain. Parecía que estaba a punto de colapsar en cualquier momento, y como si no hubiera escuchado bien lo que se le había ordenado, dijo: ¿Perdón? A lo que Raygrain le replicó: «Te ordené que buscaras a un joyero y que consiguieras un anillo delgado, delicado, de un muy buen material, pero que destaque». Jess no lo podía creer. Por poco, y había mal entendido al gran duque, estaba tan ofuscado que se atrevió a responder: «¿Qué tipo de pedido tan vago fue eso de encuentra algo delicado y fuerte que destaque?» Raygrain lo miró fijamente por un momento, con ojos tan fríos que parecía que congelarían a Jess en algún momento, y le dijo que bajara la voz para no despertar a Shuer. Jess observó que Shuer dormía y respondió de manera insatisfactoria: «Haré el pedido, pero transmitiré sus órdenes palabra por palabra, tal como las dijo». Raygrain le dijo que estaba bien y se podía retirar. Shuer seguía profundamente dormida, pero el reloj biológico en su interior hizo que sonara la alarma en su cabeza, y su propia vocecita le decía: «¡Despierta! Tienes que ir temprano con el gran duque». En ese instante abrió los ojos lentamente. La imagen de su amado archiduque se veía borrosa. Raygrain la había esperado pacientemente hasta que terminara de despertarse, en lugar de irse al entrenamiento. Al verlo en todo su esplendor, Shuer parpadeó y sonrió alegremente cuando vio a Raygrain parado a su lado, mirándola. Pegó un respingo y dijo: «¡Wow! Tengo tanta suerte. Tan pronto desperté sucedió». A lo que Raygrain le preguntó a qué se refería, y ella le explicó que lo primero que había visto era a su amado archiduque y había hecho contacto visual. El higadito de Raygrain comentó: «Eso es algo trivial». Luego, cuando Raygrain se iba a retirar, Shuer le dijo que gracias a él sentía que tendría un muy buen día. Shuer, al despertar y darse cuenta de que la capa con la que había dormido estaba algo arrugada, se dio vuelta y mientras intentaba quitarle las arrugas, se la entregó a la criada para que la colgara. Raygrain, sorprendido, comentó que creía que al menos discutiría para hacerse con la capa, pero no fue así, sino que ella misma se la quitó sin queja alguna, de forma voluntaria. A lo que Shuer le replicó que claro que la iba a devolver, porque ahora el gran duque vestiría algo que ella había llevado puesto toda la noche. Cuando Raygrain ya se retiraba al campo de entrenamiento, Shuer añadió que de haber sabido que despertaría con la capa encima de ella, por lo menos se habría echado perfume la noche anterior. Pero Raygrain simplemente le respondió que en el norte los monstruos fácilmente podían rastrear los olores, y terminó diciéndole que tuviera cuidado. La pelirroja estaba feliz. Atentamente respondió que sí, pero en su mente se percató de que Ray no había dicho que no lo hiciera. Unos minutos después, Shuer ya estaba presentable para poder ir a ver a su querido duque. Salió a paso acelerado para intentar alcanzarlo. De repente, escuchó una voz que le dijo: «Eso fue rápido». Era Raygrain, que le daba un ramo de flores. Raygrain no había ido lejos de la puerta de la habitación. La había estado esperando para entregarle el ramo de flores por blandir ese día la espada. «Este es el bouquet de hoy». Shuer le dio las gracias, totalmente feliz al ver el ramo. Raygrain invitó a su esposa a ir con él al entrenamiento. Ya en camino, Shuer le preguntó si el gran duque podía usar el campo de entrenamiento a su propio gusto, como lo hacía en el norte. Ray le respondió que sí, debido a que el señor Seroth Bellion estaría presente. Seroth Bellion era el gran maestro comandante general de los caballeros imperiales de la región central, el inmediato superior de Erina. No solo eso, también era el guapo hermano mayor de Jess. Shuer había leído toda esa información en el libro. Se preguntaba qué tan diferentes podían ser Seroth y Jess. El comandante Seroth debe de ser guapo si se parece a Jess, ¿verdad?, le preguntó Shuer a Raygrain, ignorando a Jess. El capitán Jess no se pudo contener y, cuasi reprochándole con un rostro de enojo, le dijo: «¿Por qué le pregunta al archiduque sobre mi hermano?». Era natural que se enfadara, ya que la pregunta de Shuer había sido algo descarada. Raygrain no le quitó los ojos de encima a Jess, en ningún momento, cuando dijo palabras tan duras a su esposa.
Shure respondió que el motivo era porque la voz del gran duque era más agradable que la del capitán Jess. ¿No estás de acuerdo en que la voz del gran duque es más encantadora de escuchar que la tuya, Jess? Preguntó de forma descarada por segunda vez. Ambos se dieron media vuelta y prosiguieron, mientras el gran duque, al ver que Jess se había quedado callado mascullando incoherencias, respondió en lugar de Jess y dijo, «No lo sé». Después, Shure le aconsejó a Jess que se calmara y tomara un poco de sol para que el color de su tez cambiara. Ya que estaba demasiado pálido, sería mejor si se viera un poco más saludable. Ante dichas palabras, Jess le replicó que tal vez si el número de ramos de flores que tenía que buscar y entregar disminuyeran, podría dormir un par de horas más por día y así cumplir el mínimo de 7 u 8 horas de sueño. Pero lamentablemente, eso no dependía de él. Shure le respondió que desgraciadamente no podía ceder ante semejante petición. Las flores eran muy importantes para ella. Luego, camino al campo de entrenamiento, la pelirroja vio que el pasillo estaba lleno de personas que cotilleaban. Algunos de los comentarios que se podían escuchar eran, «¿En serio? No lo puedo creer. Todo esto me da miedo. ¿Alguien sabe qué dicen? No puede ser posible». Llena de curiosidad, Shure le preguntó a Raygrain el motivo del cuchicheo, pero él le dijo que todavía no sabía el motivo. La traviesa Shure preguntó si «todavía no» significaba que pronto lo sabrían. Los sirvientes que también se encontraban ahí estaban reunidos en grupos de 2 o 3, hablando entre ellos, mostrando ansiedad. Shure indagaba qué sucedía. Según el libro original, aún no debía de suceder algo que estremeciera al palacio. En una atmósfera poco familiar, se desplazaron en silencio y finalmente llegaron al lugar. La sala de entrenamiento de la familia Blengar era un buen campo, pero la del Palacio Imperial era más grande. La cifra de caballeros ahí presentes era muy difícil de estimar a simple vista. Tan pronto como entró, Shure pudo sentir una sensación fría e intimidante. Era de esperarse, ya que Irina era la segunda comandante de caballeros a cargo. Mezclando esa atmósfera con la ansiedad que Shure había apreciado en el pasillo, el aire dentro del gimnasio se sentía aún más pesado. En el momento en que hicieron su ingreso, numerosos caballeros se alinearon e inclinaron la cabeza en señal de cortesía, saludando a sus altezas. Sin embargo, en el campo de entrenamiento también había gente cotilleando. Tal vez porque eran los caballeros imperiales, el murmullo era casi imperceptible. Eso a Raygrain no le importó ni en lo más mínimo, y cruzó el campo de entrenamiento como si nada hubiera pasado. Mientras Shure seguía a Raygrain, Seroth salió al encuentro de ambos y los saludó debidamente. «Su Alteza, ¿está usted aquí?», dijo el comandante general de los caballeros imperiales. Raygrain le contestó el saludo. Entretanto, Shure no le quitaba los ojos de encima. No podía creer que ese era el hermano de Jess. Si bien ambos tenían el cabello y la tez del mismo color, el hermano mayor de Jess se veía mucho más corpulento, más saludable y definitivamente más guapo. Shure se preguntaba si era eso, o era que ya no soportaba las arremetidas discusiones de Jess. Tan pronto como el comandante vio a la archiduquesa, la saludó apropiadamente, y se presentó como Seroth Bellion. «Es un honor conocerla, archiduquesa. He oído hablar mucho de usted». Shure, con un ademán de sorpresa, respondió, «Es un placer conocerlo». «Vaya, ¿es posible que el archiduque le haya hablado de mí?», preguntó de forma disimulada, esperando que el propio Raygrain fuera quien hablaba de ella con otros. Pero la ilusión no le duró ni un segundo, porque Seroth, frotándose la nuca como signo de estar avergonzado, le contestó que había sido su hermano Jess quien le había hablado de ella. Desgraciadamente, la mayor parte del tiempo eran solo quejas. Jess acababa de ser desenmascarado por su propio hermano. Shure volteó para ver cara a cara a Jess e hizo un puchero diciendo, «Vaya». «No importa». Al mismo tiempo que Shure miraba con cara de pocos amigos a Jess, Seroth dijo que esperaba no haber puesto en problemas a su hermano y ojalá no lo reprendieran. Shure se volteó, y mientras hacía un ademán de que le cortaría el cuello, dijo, «La gente tiene derecho a quejarse de sus superiores, pero que conste que, si alguien llegara a insultar a Su Alteza el Archiduque, no me quedaré de brazos cruzados, nadie saldrá librado». Al escuchar dichas palabras, Jess comentó refunfuñando, «¿Por qué habría yo de hacer tal cosa?».
Zerod simplemente lo tomó como algo gracioso y se rió. Incluso en ese momento, Shuer pudo sentir que las personas a su alrededor estaban prestando atención a su conversación, aunque fingieran no hacerlo. Ya dándose cuenta de que la archiduquesa había ido para quedarse a ver todo el entrenamiento, Zerod se disculpó porque las instalaciones del palacio no eran dignas de una dama. Le preguntó si debía de llamar a alguien para que improvisara un asiento donde más le agradara a la gran duquesa. Shuer, toda emocionada, le preguntó cuál era el lugar con la mejor vista para observar al archiduque blandir la espada en todo su esplendor. En respuesta a la enérgica y emocionada demanda de Shuer, Zerod lentamente se frotó la barbilla y declaró: «En ese caso, es el centro, tiene que ser el centro. Por favor, sígame al centro del campo», dijo el comandante general. Ni siquiera había una tienda de campaña que bloqueara el cielo en el campo de entrenamiento, por lo que el sol brillaba directamente en el cielo abierto del recinto. El frescor característico de la mañana persistía, pero incluso eso había sido disipado por el calor emanado de los caballeros que ya entrenaban. En el borde del campo, un poco alejado del centro, fue donde se decidió que vería el entrenamiento. Mientras Shuer esperaba con el ramo de flores en sus brazos, un joven caballero en formación le trajo una silla. «Disculpe, Su Alteza, como todo fue tan repentino, tuvimos que improvisar. No tenemos algo mejor, pero al menos le servirá para que se pueda sentar», dijo el caballero. Shuer les contestó de que estaba segura de que estaban ocupados, así que les agradecía de corazón que se hubieran tomado el tiempo para conseguirle una silla en la que pudiera ver el entrenamiento. Entretanto, Raygrain no miraba nada feliz, el lugar que había sido escogido para ver el espectáculo. Con voz calmada, pero que escondía un tono de regaño, Raygrain dijo: «Ciertamente eres buena para elegir un lugar poco indicado y nada pertinente». A lo que Shuer le replicó que estaba lejos del lugar que había elegido en primera instancia. «Este lugar está más lejos de donde yo realmente quería estar. Con las justas puedo ver los rasgos de tu rostro». Como si hubiera perdido una batalla contra una niña, Raygrain contestó: «Si Jess no te hubiera detenido, estoy seguro de que habrías sido capaz de coger una espada y pararte justo en medio». Pero Shuer no iba a ceder. Ya había aceptado que la alejaran de la parte media del campo de entrenamiento, y como si eso se tratara de una batalla verbal, no estaba dispuesta a perder, así que añadió: «Se dice que tienes que ver de cerca todo lo que es bello». A lo que Raygrain respondió que nunca había oído semejante cosa. Sin decir una palabra más, Raygrain se dirigió hacia donde estaban los numerosos caballeros, mientras le echaba una mirada que mataba al pobre comandante Zerod por haber sugerido semejante localización. Si el archiduque no hubiera carecido de profundas emociones, definitivamente habría explotado en ira en ese instante, porque las pocas y tenues emociones que aún tenía se estaban haciendo obvias y presentes. Eso es todo por hoy. La segunda parte sale dentro de 2 o 3 días. Cuídense, Michi Lovers. No se olviden de darle like al vídeo y suscribirse. ¡Chao, chao!